Carta a los Hebreos, capítulo 5. Estaremos en el capítulo 5, versículos 11 al 14. Pero para contextualizar la enseñanza de esta mañana, yo les pido que leamos desde el capítulo 4, el versículo 14, y luego iremos al capítulo 5, versículos 8 en adelante. Hebreos, capítulo 4, versículo 14, para contextualizar. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 5, 8 en adelante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la palabra de nuestro Dios. El contexto histórico es un principio de interpretación de la Biblia fundamental, pero que en muchas ocasiones se olvida. El contexto cultural y religioso de los destinatarios a los cuales estaba dirigido el libro o la carta que se desea estudiar es indispensable tenerlo siempre presente, ya que se puede abordar el estudio desde una perspectiva equivocada, creyendo que nuestro contexto cultural y religioso es el mismo con el que los destinatarios originales recibieron el mensaje. Y al final podemos terminar concluyendo con argumentos cerrados, fuera de contexto o perdiendo de vista el propósito del texto. La carta a los Hebreos nos lleva constantemente a tener presente este principio de interpretación, el contexto histórico de los destinatarios originales. Y de manera particular, el texto que estudiaremos en esta mañana requiere que recordemos que los destinatarios originales son en su mayoría, por no decir todos, judíos educados en las costumbres religiosas judías, donde los ritos religiosos eran muy importantes para ellos, lo que en cierta medida los llevó a perder de vista hacia dónde apuntaban todas estas prácticas religiosas, como tristemente estaba ocurriendo entre ellos. Es por eso que el autor de la carta, desde el capítulo 1 hasta los primeros versículos del capítulo 5, viene haciendo una excelente exposición de la superioridad del Señor Jesucristo en todo lo que los hebreos conocían y practicaban dentro de su religión judía, entrelazando exhortaciones prácticas para avanzar en el cristianismo, dejando atrás el judaísmo. Repito, la intención del autor de la carta a los Hebreos es que los hebreos, judíos en su mayoría,
avanzaran en el cristianismo y dejaran atrás el judaísmo. Quiero aclarar aquí algo, mis amados hermanos, que no estamos diciendo, ni estamos tampoco manifestando que nosotros estamos en contra del judaísmo, porque entonces tendríamos que rechazar todo el Antiguo Testamento. Terminaríamos rechazando las sombras, los tipos que apuntaban a Cristo. Lo que sí rechazamos es la práctica de estas sombras en el día de hoy, pues si las aceptamos, estaríamos entonces rechazando al objeto que produce la sombra, que es Jesucristo. Es precisamente esto lo que el autor de la carta quiere resaltar. Repasemos nuevamente, regresemos a Hebreos capítulo 1, versículo 4, donde el autor muestra a los hebreos que Cristo es superior que los ángeles. Hebreos 1:4, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Viene la exhortación, Hebreos 2:1-4. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y miren bien esta parte, resalten bien esta parte, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Resalten esa parte también, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cristo superior que los ángeles. Cristo superior a Moisés, Hebreos 3:1-3. Por tanto, hermanos santos, partícipes de la vocación celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa, porque éste es estimado digno de mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la edificó. Viene la exhortación, Hebreos 3:12-15. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15 del mismo capítulo 3, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cristo superior a Moisés, una exhortación para afirmar esta verdad. Ahora, Cristo también es superior a Josué. Cristo superior a Josué, Hebreos 4:1-8. Hebreos 8:9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y el reposo es en Cristo Jesús. La exhortación, Hebreos 4:1-2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Subrayen lo que sigue, mas no le aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. Cristo superior a Aarón, lo que vimos la semana pasada, Hebreos 5:5-6. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claramente, el autor de la carta quiere llevar a los hebreos a ver
a ver que Cristo es superior a todo el sistema religioso que ellos practicaban. Y ahora va a entrar en un tema muy importante. Jesucristo, el sumo sacerdote, superior a Aarón, según el orden de Melquisedec, un gran tema para estudiar, una importantísima doctrina para profundizar. Sin embargo, el estudio de esta doctrina requiere de una disposición responsable e interesada, y este era el mayor problema de los hebreos. Su disposición para escuchar no solamente esta doctrina de la supremacía, de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, sino para escuchar el evangelio de Jesucristo en general. La disposición de los hebreos no era la correcta. Por lo tanto, ellos debían ser amonestados, ahora con mayor intensidad. Si observaron los versículos que leímos de los capítulos anteriores, el autor a la carta ya los venía preparando para esta dura exhortación. Si ellos no cambiaban su actitud negativa hacia el evangelio, la enseñanza profunda que se disponía el autor de la carta a desarrollar, a tratar sobre la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, entonces todo esto sería improductivo en los hebreos. El obstáculo que los hebreos tenían para avanzar en el entendimiento de las doctrinas difíciles pero necesarias para ellos era su falta de responsabilidad. Escucha bien esto, hermanos. A los hebreos les faltaba responsabilidad, les faltaba interés en la palabra de Dios. Ellos, de algún modo u otro, no creían lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 a 17, un texto muy conocido. Los hebreos no creían que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A los hebreos les faltaba creer en esta verdad, porque la incredulidad que vimos en el capítulo 3 de la carta a los hebreos, esa incredulidad aún gobernaba sus mentes, y una doctrina tan importante como es la doctrina del sumo sacerdocio de Cristo, ahora representada única y exclusivamente en Él, esa doctrina requería de mucho interés, requería de responsabilidad por parte de los hebreos. De aquí el tema del mensaje que desarrollaré a continuación: avanzando hacia la madurez en el cristianismo, interesados por oír responsablemente la palabra de Dios. Y el título que le he dado a la predicación es Tardos para oír, el problema que impide avanzar en el cristianismo. Tardos para oír, el problema que impide avanzar en el cristianismo. Vamos a desarrollar este sermón en 3 encabezados. Lo primero que vamos a ver, lo primero que nos muestra el texto es la raíz de este problema que les impide a los hebreos avanzar en el cristianismo. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Lo segundo es la ilustración doble del problema. Este problema va a ser ilustrado por el autor de la carta y lo va a hacer a través de 2 sencillas ilustraciones. En el proceso de aprendizaje de todas las personas, y segundo, en el desarrollo y crecimiento natural de las personas. Y en último lugar, veremos la solución a este problema. Primer encabezado, la raíz del problema. Esta exhortación
es la preparación al desarrollo de la doctrina de Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, lo que ya dije anteriormente en la introducción. Ahora, el autor dice de que de esta doctrina él tenía mucho que decir. Capítulo 5, versículo 11, primera parte, del cual, es decir, de Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el autor tenía mucho que decir. Sin embargo, había una gran dificultad y difícil de declarar, continúa diciendo el texto. La dificultad no estaba en la doctrina, tampoco en el autor. Es decir, el autor no era que no entendiera la doctrina, tampoco estaba en su capacidad para expresarla. La doctrina, aunque extensa y profunda, era clara y el autor la entendía muy bien. Esto se ve claramente cuando lleguemos al capítulo 7. La dificultad entonces estaba en los oyentes, no en la doctrina, no en el maestro de la doctrina, sino en los que iban a escuchar la doctrina. Allí era donde estaba el problema. Capítulo 5, versículo 11, parte B. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Debemos entender, mis amados hermanos, que el sistema religioso judío, basado principalmente en el sistema religioso levítico, para ellos el sumo sacerdote era la figura religiosa más preeminente. Eso se ve claramente en la descripción que se hace en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. Vemos allí la figura, la idea, la imagen que el pueblo judío, que los hebreos tenían en relación al sumo sacerdote. Este tipo de sumo sacerdote era el rey y jefe supremo de la vida religiosa y civil. Él era el que supervisaba a los demás sacerdotes. El sumo sacerdote al que estaban acostumbrados los hebreos usaba unas vestiduras espléndidas, como lo relata Éxodo capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas, las vestiduras para el sumo sacerdote: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mintra y el cinto. Harán pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, decía el Señor. Esas vestiduras, toda esta ornamentaria la utilizaba el sumo sacerdote. Y cuando se presentaba delante del pueblo para interceder por el pueblo y entrar al lugar santísimo a presentar sacrificios por él y por el pueblo, como fue explicado la semana pasada, todo el pueblo estaba maravillado de este personaje, el sumo sacerdote. Por eso no podemos quitar el contexto histórico, cultural y religioso de ellos, porque no es tan fácil, a simple vista no es tan fácil quitarse de la mente una figura como esta, con estas vestiduras. En Éxodo 28 se nos continúa diciendo que estos elementos que utilizaba el sacerdote eran en oro, piedras preciosas. Había en él una semejanza, una identidad de majestad, y eso es lo que los hebreos tenían en su mente. Ahora, los hebreos, a raíz de todos estos sistemas religiosos, terminaron en una posición cómoda dentro de su sistema religioso. Después de tanto tiempo de practicar todos estos ritos, ellos terminaron olvidando los propósitos divinos del sistema religioso levítico. Olvidaron que todo eso era
temporal, y que todas esas ceremonias, toda esa figura, toda esa ornamentaria, esos vestidos de ese sumo sacerdote terrenal que representaba al celestial, ellos terminaron olvidando que sin fe era imposible agradar a Dios, aún en medio del sistema religioso. Ellos terminaron buscando y creyendo en esfuerzos humanos para alcanzar el favor de Dios, y por eso el autor de la carta les dice: tardos para oír. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Estamos hablando del pueblo judío que entendía perfectamente o conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento, donde practicaban todos los ritos ceremoniales. No se está hablando de personas ignorantes en relación al sistema religioso. Son personas que conocían, pero estas personas eran tardos para oír. ¿Por qué? Porque al caer en la comodidad que de una u otra manera el sistema religioso los fue llevando, ellos perdieron el interés por conocer en quién se cumplirían todas esas sombras de sus ritos ceremoniales. Sus sentidos espirituales habían sido sedados por la negligencia, estaban insensibles por su falta de interés y por su conformidad pecaminosa dentro de un sistema religioso. Alguien dijo acerca de esto, de que quien permanece viendo las cosas terrenales se priva de ver el resplandor y la hermosura del cielo. Así estaban estos hebreos, enfocados solo en las cosas terrenales, solo en la sombra. Perdieron de vista el propósito de todos esos elementos que apuntaban a algo superior. Al final terminaron deseando más la sombra que al objeto de la sombra. Terminaron con sus mentes, su vista, su corazón puestos solo en lo terrenal, y perdieron de vista el resplandor y la hermosura de lo divino y lo celestial. Por eso esta exhortación tan dura hacia ellos, tardos de oídos. A propósito, una exhortación que va en línea con las palabras del mismo Señor Jesucristo. Allá en Marcos 7:16, Él exhortaba antes de enseñar: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso pareciera una redundancia, pero realmente lo que el Señor está aquí es llamando la atención. ¿Tienes oídos para oír? Entonces es tu responsabilidad oír. Es lo mismo que el autor de la carta le dice a los hebreos. Ustedes tienen oídos, pero no quieren oír. Miren, la palabra tardos en el original significa indolente. Por eso la exhortación es tan fuerte, porque el autor a los hebreos les dice a los hebreos: miren, ustedes que se creen conocedores de todo el sistema religioso son unos indolentes, son unos perezosos. Es lo que significa la palabra tardos en el original. Perezosos, flacos, espiritualmente hablando. No hay un vigoroso crecimiento en el conocimiento de la verdad. Ustedes son lentos, torpes, porque no quieren poner en el oído el conocimiento correcto. Ahí es donde se une la frase tardos para oír. Indolentes, perezosos, flacos, lentos, torpes, para poner el conocimiento correcto en sus oídos. En otras palabras, lo que el autor de la carta les dice a los hebreos es: miren, si no hay ningún esfuerzo por parte de ustedes para oír y entender la palabra de Dios,
¿cómo entonces avanzarán en el cristianismo? El judaísmo les genera comodidad, el cristianismo les genera incomodidad. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque es mucho más fácil venir y presentar delante de Dios una ofrenda, un sacrificio de un animal inocente delante de Dios, en el cual la culpa de ellos descansaba. Es mucho más fácil que un animal venga delante de Dios y pague por ellos ritos, religiosidad. Eso es lo que dice el judaísmo, sin fe. Pero el cristianismo, ¿qué dice? Bueno, el cristianismo dice: Cristo fue el que sacrificó, el que se sacrificó por ustedes. Esa es la soberanía de Dios. Pero la responsabilidad de ustedes también demanda un sacrificio en el oír, en el creer y en el vivir correctamente y coherentemente a la obra de Cristo. El cristianismo demanda, no para salvación, sino porque ya se es salvo. Y el cristianismo no demanda un simple becerro. No, el becerro, el cordero, representaba a Cristo, el Cordero de Dios. Pero en el cristianismo, cuando estás en Cristo, cuando crees que Cristo entregó su vida por ti, en el cristianismo Cristo demanda todo de ti. Y eso no es tan sencillo. Es más fácil presentar una ofrenda. Es más difícil presentarte tú como una ofrenda de agradecimiento. Tu vida entera. Es lo que el autor les está diciendo a los hebreos. ¿Por qué quieren quedarse en los ritos del judaísmo? Porque Cristo demanda todo de ti. Porque dentro del cristianismo la salvación depende solo de Cristo. Bueno, en esta exhortación y en esta primera parte, en este primer encabezado, donde estamos mirando la raíz del problema, debemos hacernos dos preguntas. Y es si la raíz del problema es la negligencia de los hebreos para oír. Escucha bien esa pregunta. Si es la negligencia de los hebreos para oír, la falta de responsabilidad de los hebreos para oír, o, escucha esta otra, si es la incapacidad de los hebreos para oír, porque son dos cosas muy diferentes. Lo primero, la falta de responsabilidad, la negligencia de ellos para oír, eso nos deja en un comportamiento pecaminoso que puede ser corregido. El creyente peca y el creyente muchas veces cae por su negligencia y responsabilidad en prácticas del pecado. Aunque no la disfrute, termina con prácticas pecaminosas. Eso a través de la disciplina, a través de la consejería, a través de los medios de gracia, se puede corregir ese comportamiento pecaminoso. Pero si la raíz del problema es la incapacidad para oír, bueno, aquí el problema es mucho más grave. Porque ya eso no se trata de un comportamiento, sino que se trata de un estado. El estado de incredulidad, el estado de pecado, un estado sin regeneración, un estado sin el Espíritu Santo habitando en él. Porque, hermanos, no es coherente que una persona diga ser creyente. Al decir que es creyente, está reconociendo que el Espíritu Santo de Dios habita en él y que el Espíritu Santo de Dios lo capacita para hacer, para oír, para ser diligente, para ser responsable, para apasionarse por las cosas de Dios. Pero una persona que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es creyente, que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, continúe
anhelando el pasado, anhelando los ritos, las ceremonias del pasado, allí no hay coherencia. Así que tenemos dos posibilidades, dos raíces diferentes todas dos, por las cuales los hebreos tenían este problema. O era un comportamiento o era un estado. El comportamiento se corrige, el estado solamente Cristo lo puede corregir. Solo Cristo puede pasar a una persona de su estado de pecado al estado de gracia. Solo Cristo, solo el poder de Cristo, el poder de su Espíritu puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Cristo, su Espíritu, puede capacitar a una persona para oír diligentemente la palabra de Dios y obedecerla. Así que el autor de la carta a los Hebreos, en esta exhortación, él ve la posibilidad de que las personas, el grupo de hebreos que estaban escuchando la carta, allí dentro de ese grupo habían personas incrédulas. No por ser israelita, de la etnia de israelita, implica de que ya eres un elegido. No por ser un hebreo significa de que ya estás dentro de la familia de Cristo. No, el verdadero israelita es aquel que cree en el israelita superior, en Cristo Jesús. Quien está en Cristo entonces es un verdadero creyente. Allí dentro de los hebreos entonces estaba la posibilidad de que existieran falsos creyentes, religiosos que no habían nacido de nuevo, religiosos sin Cristo. Y eso es lo que va a reforzar a través de las dos ilustraciones que veremos a continuación en nuestro segundo encabezado. Ahora, podemos ver aquí la fuerza de esta exhortación con un cierto sarcasmo de parte del autor hacia los hebreos. Porque miren, hermanos, con estas ilustraciones, el autor está cuestionando no su capacidad intelectual, sino su capacidad espiritual. Y todo religioso cree que espiritualmente está muy bien. Ahora el autor de la carta, a través de estas dos ilustraciones, les dice: puede que intelectualmente estés bien, pero espiritualmente estás muy mal. Hay un cierto sarcasmo en estas dos ilustraciones. La primera de ellas, capítulo 5, versículo 12, primera parte. Porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En esa primera parte del versículo 12, la ilustración está en el aprendizaje de cualquier ser humano. ¿Cuál es el aprendizaje natural? El desarrollo en el aprendizaje de cualquier persona, de cualquier ser humano. La persona, el niño, va a la escuela a aprender los primeros rudimentos en su educación, para leer el alfabeto, ABC, en los números del 1 al 10, luego del 10 al 20 y así sucesivamente. Esos son los primeros rudimentos, las bases para un niño que comienza a aprender. Pero miren el contraste que hace con esta ilustración el autor de la carta. Dice: debiendo ya ser maestros a causa del tiempo. Es decir, que estos hebreos, en el momento en que se escribe la carta, ya han recibido mucho conocimiento, mucha instrucción, muchas bases doctrinales. Rudimentos que se verán luego en el capítulo 6, pero lo que él los quiere llevar a reflexionar y analizar es
cuánto tiempo los maestros del Evangelio de Cristo han pasado por sus iglesias, por sus lugares de reunión, cuánto tiempo han invertido enseñando las bases y el fundamento del Evangelio de Cristo. Con ese tiempo que se ha invertido, muchos de ustedes ya deberían ser maestros. Sin embargo, Él les dice de una u otra manera, con un cierto sarcasmo, el tiempo se ha perdido, porque tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. De manera aplicativa, mis hermanos, eso lo que nos muestra es, en nuestros tiempos, aplicándolo a nuestros tiempos, un fundamento, un principio, un rudimento de la palabra de Dios. Un fundamento puede ser los 10 mandamientos. La mayoría de las personas que recién llegan al Evangelio conocen, han escuchado acerca de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Sin embargo, hay cristianos o personas que dicen ser cristianas que aún después de un tiempo, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, incluso 20 años en el Evangelio, en el cristianismo, ni se memorizan los 10 mandamientos, ni saben dónde están en la palabra de Dios, y mucho menos ni los practican. Y esto va en línea con lo que el autor a los hebreos les está diciendo acerca de la justicia, el conocimiento de la justicia. ¿Qué otra doctrina, qué otra enseñanza fundamental, básica del cristianismo nos lleva a entender lo que es justo? Los 10 mandamientos. Es en ellos donde podemos encontrar y aprender a discernir qué es bueno y qué es malo, tomando lo bueno y rechazando lo malo. Sencillo. Pero encontramos cristianos hoy día, como eran estos hebreos, sin conocimiento ni siquiera de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, desechando lo que en la iglesia se da acerca de estas enseñanzas. ¿Sabías, hermano, que en la escuela bíblica cada domingo estamos enseñando acerca de la ley moral de Dios? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por venir y escuchar? ¿O es que te crees maestro? ¿O es que te crees experto en la palabra de Dios? ¿Crees que estas enseñanzas no son para ti? No contestes, permíteme terminar frente a eso. La segunda ilustración que usa el autor de la carta es en el crecimiento y el desarrollo natural de las personas. Versículo 12, parte B al 14. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ahora el ejemplo va al crecimiento, el desarrollo natural de un niño para llegar a ser adulto. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre, el hábito, la responsabilidad, la diligencia, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay, hermanos, nuevamente una exhortación dura para ellos, y espero también sea dura para nosotros. La mayoría de las personas, y no sé, los que son padres y que tienen hijos adolescentes o que ya están pasando a la adultez, no sé si les ha pasado que cuando les dicen niños o intentan jugar con ellos como si fueran bebés, se incomodan. Yo no soy un niño, yo ya soy un adulto, yo ya soy un joven. Bueno, algo parecido quería provocar el autor de la carta en los hebreos, casi que darles un golpe en su orgullo,
creyendo de que ya eran adultos y conocedores de todas las doctrinas, el autor les dice: ustedes son unos niños, ustedes son unos bebés, porque aún toman la leche, aún necesitan y quieren la leche, no desean. Ya con el tiempo que han pasado es para que estén comiendo, valga la redundancia, comida, alimento sólido. Es más, hermanos, tomando la misma ilustración que el autor a la carta hace en relación al crecimiento y el desarrollo natural de las personas, si una persona que va avanzando en edad continúa tomando leche materna, llegará un momento donde va a tener una indigestión, no va a haber provecho de esa leche. Ya la leche no le va a servir de nada, porque su cuerpo en el desarrollo natural necesita alimento sólido. Este ejemplo no solamente los debe haber llevado a confrontar, sino también a evaluarse qué están haciendo con su tiempo y con sus vidas a nivel espiritual. Tanto tiempo hebreos sentados allí escuchando y no avanzan. Aún son unos bebés. Aún necesita que se les recuerde las doctrinas básicas, los 10 mandamientos, el catecismo con sus preguntas, los credos, las confesiones. Todo eso es doctrina básica. ¿Cómo entonces avanzar a las doctrinas más profundas? Y cuando Él los exhorta y les dice que ustedes deben ser maestros, no necesariamente tiene que ser a que sean predicadores o maestros de escuela, no necesariamente en eso. Miren, hay algo práctico allí. El maestro, el experto en la palabra, evangeliza, comparte el evangelio, tiene argumentos claros para cualquier persona que se acerca a preguntar por su fe. ¿Por qué dices que eres cristiano? Bueno, ¿tienen los argumentos para contestar por qué eres cristiano? ¿Tienen los argumentos para darle la esperanza a esa persona que está sin esperanza? Amado hermano, mi amada hermana, ¿cuántas oportunidades has perdido de compartirle el evangelio de la esperanza de Cristo a las personas que están allí afuera en la oscuridad, sin Dios, sin Cristo, sin fe? ¿Cuántas veces has perdido oportunidad simplemente porque has sido tardo para oír y entrar a estudiar y profundizar en las doctrinas ya no básicas, sino en las doctrinas que te llevan a sentir más seguridad de la salvación que tienes en Cristo Jesús? Es esa la exhortación que le hace el autor a los hebreos a través de estas ilustraciones. Tienes tus sentidos, la vista, el oído, el tacto, tienes todos tus sentidos ejercitados en la palabra, de tal manera que puedes discernir es distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, desechar lo malo y abrazar lo bueno. Tienes claridad en algo tan sencillo como los 10 mandamientos para tomar tus decisiones en el día a día. Algo parecido es lo que el autor a los hebreos les está diciendo a través de estas ilustraciones. Ahora, la solución entonces al problema, bueno, si son verdaderos creyentes pero inmaduros, la solución a la negligencia es ser diligentes. La solución a la pereza es trabajar, avanzar. Y es lo que aborda luego en el capítulo 6, que solamente lo voy a leer porque esto se expondrá luego. Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Pero vosotros, oh amados, miren que allí hay una esperanza de que allí en los hebreos estaban los hermanos, los amados por Dios. Oh amados, esperamos mejores cosas.
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el final, ya no tardos de oído, sino diligentes al escuchar y al actuar, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa es la solución al comportamiento pecaminoso, perezoso, negligente, flaco, en el momento de estudiar la palabra y de interesarse por las cosas de Dios. Esa es la solución: ser responsables, ser diligentes, como dice el texto, no ser perezosos, imitar a los que por la fe y la paciencia avanzan a heredar esas promesas. Ahora, pero si el problema, la raíz del problema es la falta de fe, la no regeneración, bueno, aquí la solución es el sumo sacerdote, Cristo. La solución no es la tradición, la solución no es la ley, la solución no son las ceremonias, la solución es solo Cristo. Solo Cristo. Porque allí también en el capítulo 6, versículo 4, luego el autor va a tocar acerca de esa evaluación que cada persona allí presente y aquí presente hoy debe hacerse, una autoevaluación. Si en nosotros, si en ellos estaba el don celestial, si ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa es la evaluación que debe hacerse cada uno. ¿Eres partícipe en este momento del don celestial? ¿El Espíritu Santo mora en ti? En otras palabras, esta exhortación debía llevar a todos los hebreos en su momento, igual que a nosotros hoy día, a revisar nuestra seguridad de salvación. Si real y diligentemente hemos creído en Jesucristo como la causa única y perfecta de nuestra eterna salvación. Y eso implica obediencia. Capítulo 5, versículo 9, nos lo explicó muy claramente el pastor Julio la semana pasada. Eso implica diligencia al oír la palabra de Dios. Eso exige un sincero interés por Él y por lo que Él dice en su palabra. Esto exige un sacrificio personal, no para la salvación, sino porque ya fuiste salvo. Porque Cristo no solamente nos pide un día en la semana, Cristo nos pide todos los días de nuestras vidas. Porque a Él le pertenecemos, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Pero la pregunta ¿es tu Salvador? Él te pide todo, todo de ti te lo pide. Mira, hermano, Cristo es el ABC para el niño que está aprendiendo a leer. Cristo es el ABC para el bebé espiritual, pero Él también es el verbo, el sustantivo, el adverbio, el adjetivo, el todo para el experto en literatura. Tanto el bebé como el adulto necesitan de Cristo. Cristo es la leche para el bebé espiritual, pero también es el alimento sólido para el maestro de la palabra. Sin embargo, todo esto necesita un verdadero compromiso por avanzar en el conocimiento de Cristo, para avanzar en el cristianismo. Y eso necesita diligencia y responsabilidad de nosotros. Termino con esta última aplicación. Debemos tener siempre presente, los que enseñamos, procuramos siempre tener presente que quienes nos escuchan cuando predicamos, allí en el auditorio, igual que como en el tiempo de los hebreos, allí sentados escuchando hay por lo menos 5 grupos de personas, 5 tipos de personas: los no creyentes, los creyentes recién nacidos,
los creyentes inmaduros que se comportan como recién nacidos, los creyentes adultos y los que dicen ser creyentes y no lo son. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la mayor necesidad para cada uno de estos grupos? Bueno, el mismo, el Evangelio de Cristo. El no creyente, y si en este lugar hoy hay una persona que no cree en Cristo, bueno, tu necesidad es el Evangelio de Cristo que ya fue predicado. Solo en Cristo hay eterna salvación. No en tus obras, no en tu religiosidad, no en tus ritos. Solo en Cristo hay salvación. Tú necesitas de Cristo, amigo y amiga que estás escuchándome hoy. Tú necesitas el Evangelio de Cristo. Ya se te fue predicado. Ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, no seas tardo para oír. Recuerda, tú estás incapacitado, tú no tienes la capacidad para oír. Pero Cristo te puede capacitar para eso. Los creyentes recién nacidos, bueno, los creyentes recién nacidos necesitan la leche espiritual que el mismo Evangelio da. El Evangelio de Cristo es la leche espiritual para el recién nacido. Si tú recién llegas a Cristo, a los pies de Cristo, esfuérzate diligentemente, pero con paciencia, por conocer los fundamentos, las bases espirituales. No te apresures, como el bebé cuando comienza o quiere comenzar a caminar. No quiere gatear, pero quiere caminar. Bueno, ese bebé por lo general va a estar en el piso constantemente. Bueno, tú como bebé espiritual, no te apresures a caminar sin aprender a gatear. Y aprendes a gatear tomando la leche espiritual y ejercitándote a través de ella. El tiempo te llevará a madurar. Los creyentes inmaduros que se comportan como recién nacidos, con la necesidad de leche, bueno, necesitan madurar. ¿Y qué te ayuda a madurar? El mismo Evangelio de Cristo. Pero ya tienes las bases, ahora hay que pasar a otro nivel. Ya terminaste la primaria, debes pasar al bachillerato y luego a la universidad. Ya tomaste suficiente leche, ahora procura el alimento sólido, como lo dice el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios. Desea el alimento sólido para que llegues a ser maestro. Y si Dios lo permite, estar parado en este púlpito enseñando a su iglesia, gloria a Dios. Pero allá afuera también necesitamos evangelizar, compartir el mismo evangelio que te ayuda a madurar. El creyente adulto necesita perseverar en el evangelio. Y escucha bien esto, si te consideras un creyente adulto, que esto no te llene de orgullo espiritual. El creer que eres maduro espiritualmente, porque conoces no solamente los fundamentos, sino que también conoces algunas doctrinas profundas y complejas. Si tienes ese conocimiento, que eso no te llene de orgullo, por el contrario, mientras más conocemos de Cristo, más nos humillamos a nosotros mismos, porque vemos su grandeza obrando a favor nuestro y vemos la miseria de la cual Él nos sacó. Conocer a Cristo nos lleva a menguar cada día más a nosotros. Y los que dicen ser creyentes y no lo son, también necesitan el evangelio. Pero hay algo especial que necesitas tú, que crees ser creyente, pero que tu comportamiento muestra todo lo contrario. Tú necesitas a través del evangelio ser quebrantado, quebrantar ese orgullo que no te permite ver la necesidad de Cristo, tu miseria y tu pecado, para venir en arrepentimiento delante de Él. Todos en general necesitamos del evangelio de Cristo. Termino con esta pregunta para que reflexiones. ¿En qué grupo de personas te encuentras tú?
¿En cuál de estos 5 grupos te encuentras tú hoy, mi amado hermano, mi amado amigo? Recuerda, necesitamos del Evangelio. Que el Señor nos ayude a no ser tardos para oír su Evangelio, tardos para obedecer, tardos para vivir, tardos para entregar lo que Él nos pide. Que seamos diligentes en todo momento, escuchar su dulce voz y vivir nuestras vidas espirituales, guiados por su palabra y por su voz. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu bendita y santa palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido tardos para oír, y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a ser diligentes cuando escuchamos tu palabra, a ser diligentes al estudiar tu palabra, a ser diligentes para vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre, tú conoces todas nuestras debilidades y por eso queremos descansar en ti, asumiendo nuestras responsabilidades, confiando siempre en ti. Para tu gloria y honra, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.